Buenas tardes, yo soy la doctora Rosario, ya nos conocimos en la clase pasada de hemófilos, ahora vamos a platicar acerca de la siguiente práctica de Neisseria. Esta práctica también la iniciaron en el semestre, nada más que ya no pudieron ver los resultados de morfología colonial ni de pruebas porque fue cuando empezó la contingencia, entonces vamos a retomar un poco de lo que hicieron. Estas son las generalidades de Neisseria, en la cual podemos recordar que son unos diplococos gram negativos, se denomina que tienen forma de granos de café o de frijol al microscopio. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Son microorganismos oxidasa y catalasa positivos y son aerobios obligados. Son 11 especies las que pueden encontrarse en el humano, pero 2 de ellas son las consideradas patógenos, es Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Estas bacterias son clasificadas como nutricionalmente exigentes o fastidiosas y pues vamos a ver en cuáles son en algunos de los medios en los cuales las podemos aislar. Empezamos con Neisseria gonorrhoeae, ustedes lo van a poder observar en los libros como gonococo cuando están hablando en singular y gonocoxi cuando están hablando de la bacteria en plural. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunos de los signos y síntomas que son característicos de la enfermedad de la gonorrea en hombres y en mujeres, destacando que en las mujeres generalmente cursa como asintomático hasta que ya tienen un problema grave en el que la infección ascendió, y en los hombres, bueno, aquí hay algunas de las características de esa enfermedad y hay una descarga generalmente a través del pene. En el caso de las mujeres es mucho más común una cervicitis y en el caso de los hombres una uretritis. Aquí está la descarga que les había comentado. Esta es la muestra que se va a utilizar tanto para análisis de microscopía como del cultivo. Y en el caso de las mujeres, pues bueno, aunque la mayor parte, el mayor porcentaje, más del 50% son infecciones asintomáticas, algunas de ellas pueden cursar con síntomas como una descarga. También se puede presentar como gonorrea rectal y faríngea, también generalmente son asintomáticas y se ubican en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, aunque pues obviamente va a depender de las actividades sexuales que tengamos, ¿no? También puede ser que en mujeres se pueda encontrar este tipo de gonorrea. Regresando con las mujeres, hay una complicación que es la infección pélvica, en la cual podemos ver inflamación pélvica, perdón, donde podemos ver que es una complicación muy severa y que puede conllevar a la infertilidad. Y en el caso de los recién nacidos que se pueden infectar al nacimiento por canal de parto, pues aquí hay un ejemplo de conjuntivitis. En esta gráfica podemos observar cuál es la evolución de la resistencia antimicrobiana que ha presentado Neisseria gonorrhoeae, empezando más o menos en los años 30, en los cuales se fue poco a poco desarrollando esta resistencia a diferentes antimicrobianos hasta en los años, pues el actual, de entre 2010 y 2020, en el cual se ha visto bastante resistencia a numerosos antibióticos y pues se ha detectado o se le ha puesto el nombre de superbacteria, ¿no? Ya ha llegado a esa terminología en la cual pues se cuestiona si ya va a ser una enfermedad que ya no sea tratable con los antibióticos con los que se cuenta. En el caso del diagnóstico, pues podemos ver que todavía el cultivo es el estándar de oro, tanto por su especificidad como por la característica que tiene que vamos a poder tener el cultivo para hacer después antibiograma. Hay otros métodos que son relacionados con test de amplificación de ácidos nucleicos y generalmente se recomienda para este tipo de gonorreas y de pacientes asintomáticos. Aquí una de las características más importantes es que puede detectar gonococos que ya no estén viables a diferencia del cultivo, pero se ha reportado que también se presentan reacciones cruzadas con algunas especies de Neisseria comensales que normalmente podemos tener en diferentes pues mucosas. Al verlo al microscopio podemos trabajar tanto con Gram como con tinción de azul de metileno y es la más característica para trabajar con la descarga de uretra.
En esta diapositiva quise mostrarles que dependiendo de dónde sea la muestra que se vaya a tomar, pues va a ser el método de colección, tanto para ver si es un exudado, si se colecta la secreción, cuántos centímetros se tiene que insertar el hisopo, dependiendo qué cavidad sea con la que se va a trabajar. Y bueno, es importante, se va a volver a retomar este tema cuando lleguemos a la parte de infecciones de transmisión sexual. Este es un ejemplo de cómo se puede ver Neisseria gonorrhoeae en una muestra de uretritis y tanto, si se fijan, tanto pueden ver diplococos intracelulares y extracelulares. Y aquí está la característica forma de frijol o de grano de café. Estos son algunos medios en los cuales puede crecer Neisseria, dependiendo cuál especie sea en la que estén trabajando, pues va a ser el crecimiento en los medios. En el caso de Neisseria gonorrhoeae, crece muy bien en GC, crece en Gelosa casman y pues no crece en Gelosa nutritiva y en Gelosa sangre crece muy poco. Dependiendo de dónde sea la muestra que vayamos a analizar, pues se pueden utilizar medios selectivos. Aquí les puse ejemplos de algunos de ellos, los vamos a retomar también cuando ya estemos en la parte de infecciones de transmisión sexual, porque al contar con diferentes antibióticos y antimicóticos, pues mejoran el aislamiento que podemos obtener de este tipo de muestras que no son estériles, esos sitios. Normalmente los podemos incubar a 37 grados centígrados de 18 a 24 horas y se menciona, y ustedes lo pueden corroborar en el laboratorio, que si dejan sus cultivos más de 24 o 72 horas, las bacterias se van lisando, se autolisan. Entonces, aunque las tengan en la placa, pues si ustedes hacen un pase después de ahí y tratan de sembrar, a veces ya no crecen. Entonces, esa es una característica que tienen Neisseria. Son unas cepas que son capnofílicas, o sea que necesitan un porcentaje de CO2 para poder crecer adecuadamente, del 3 al 7%. Si se acuerdan, utilizando la técnica de la velobiosis, aproximadamente se alcanza un 3% de CO2, entonces queda muy, muy bien. Ahí está el crecimiento en el Thayer Martin, en el GC, en Gelosa sangre. Como les decía, generalmente Neisseria gonorrhoeae no crece en Gelosa nutritiva y en Gelosa casman, bueno, ahí les puse una placa sin inocular, ¿no? Pero sí llega a crecer. En el caso de Neisseria gonorrhoeae se ha identificado que se pueden observar 5 morfologías coloniales. Destacan que la 1 y 2 generalmente se ven colonias pequeñitas, entonces cuando ustedes vean su cultivo, pues chequen esa parte que si son pequeñas, generalmente son las más virulentas, se ven más brillantes, se les ve elevada la colonia y generalmente esas cepas cuentan con pili. A diferencia de la morfología de la 3 a la 5, se reporta que son unas colonias que se ven más grandes, se ven aplanadas y esas cepas generalmente no son tan virulentas y no tienen pili. Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando vean sus placas. Aquí en esta diapo podemos ver en específico cada medio selectivo, cuáles son los agentes inhibitorios con los cuales se prepara y pues cuáles son los microorganismos que se ven suprimidos en esas cajas. Este gram fue obtenido de un cultivo puro, entonces ya no se ven células, pero pues se ven muy bien los microorganismos, ¿no? En su característica de diplococo. Una de las pruebas que se puede llegar a hacer si hay duda de la morfología de Neisseria, que generalmente se puede llegar a confundir con Acinetobacter y con Quinjela, que son géneros que están relacionados, se puede trabajar con un disco de penicilina de 10 unidades, lo ponen en su medio de cultivo y hacen un gram de la orilla de esa zona de inhibición, y se puede ver ahora sí muy característico cada una de las morfologías microscópicas características de Neisseria en el inciso B, de Quinjela y de Acinetobacter. Aquí podemos ver en este ejemplo como un medio selectivo, el de la izquierda, el uso de un medio selectivo. Es el de la derecha, es un medio selectivo, es el Thayer Martin, y el de la derecha es un medio Gelosa chocolate, que es una muestra de recto, entonces pues se ve la diversidad de colonias, a diferencia de utilizar un medio selectivo.
También hay medios comerciales, los cuales, por ejemplo, pueden venir separada tanto un medio selectivo, aquí viene el Martin Lewis, como un medio enriquecido para ver esa diferenciación. Ahora vamos a retomar un poquito de Neisseria meningitidis para recordar. De las primeras veces que se empezó a analizar esta bacteria fue la identificación de ella en líquido cefalorraquídeo. Ustedes cuando lleguemos a esa práctica de meningitis podrán conocer que dependiendo de cómo se vea ese líquido cefalorraquídeo puede dar una idea de cuáles son los microorganismos que están causando la patología. Entonces, generalmente ese líquido cefalorraquídeo se ve con una característica de agua de roca, o sea, se ve clarito, ¿no? Parecería de ese tipo de característica, pero aquí ya lo vemos turbio, ¿no? Entonces se empezó a ver como tratamiento el uso de terapia de suero sulfonamidas, cosa que cambió hasta que se empezó a ver esa resistencia a sulfonamidas. Generalmente Neisseria meningitidis no es una cepa que se diagnostique con una resistencia elevada a los antimicrobianos, pero pues se han llegado a identificar cepas que son resistentes a ciprofloxacina. Entonces, bueno, gracias a eso se empezó a checar todo el desarrollo de las primeras vacunas. La enfermedad que puede llegar a causar Neisseria meningitidis en el cuerpo se llama, del humano, se llama enfermedad meningocócica invasiva y depende de muchas cosas, no nada más de los factores de virulencia de la bacteria, que tiene muchos, sino de la exposición en la cual se puede adquirir esa bacteria y la susceptibilidad del huésped. Se dice que no es común esta enfermedad en naciones desarrolladas. Ahorita vamos a ver en un mapa en donde se localiza más. Y pues aquí podemos ver la mortalidad que cambió de tiempos antes de los antibióticos al día de hoy, pero que aún así, aunque su mortalidad bajó, se ve que todavía hay bastantes secuelas, las cuales puede dejar una infección con el meningococo. Aquí podemos ver las dos vías a las cuales se puede ir Neisseria meningitidis. Puede causar una meningococcemia fulminante, que es de diseminación muy rápida, y una meningitis también tiene una mortalidad un poco más baja que la meningococcemia, pero aún así es alta. Y vean el porcentaje de secuelas, ¿no? Aquí podemos ver que una característica de la meningococcemia es la aparición de todas estas petequias o manchitas, ronchas ahí en el cuerpo, ¿no? Esta es una prueba que se llama prueba del vaso, en la cual, antes se hacía, desconozco si todavía, pero apretaban esas petequias con un vaso para ver si desaparecían o no, y en el caso de meningococcemia por Neisseria meningitidis no desaparecían. Podemos ver, de la incidencia, pues es un poco baja, pero pues aún así coloniza, se identifica que esta bacteria coloniza la mucosa nasofaringea y vean que hay un porcentaje de la población que lo llevamos de manera sintomática. Se puede ver que en uno de los ambientes en donde más se ha identificado brotes es en adolescentes, por ejemplo, cuando entran al colegio. Como les mencionaba, tiene varios factores de virulencia, pero de los más importantes es la cápsula, ya que gracias a ella se puede clasificar en 12 serogrupos. El serogrupo A, B, C, W135 e Y son los responsables de la mayor parte de los casos de estas enfermedades, pero en el caso de África, pues la mayoría de ellos es causada por el serogrupo A, y en algunos casos el serogrupo X, y vean que solamente hay vacuna contra 4 serogrupos, ¿no? En el mapa les comentaba que existe una característica, es que es el cinturón del meningococo en África, donde se puede ver que es donde hay una más alta incidencia, y en cada uno de esas zonas se nota aquí en este mapa cuáles son los serotipos los cuales causan mayores casos. Como les decía, es una bacteria que no de rutina se le hace susceptibilidad. Aquí está el tratamiento que normalmente se da, también a los contactos cercanos de pacientes. Y como les comentaba, los 4 serogrupos con los cuales se relaciona la protección por las vacunas. Aquí les menciono que de los grupos más importantes, por lo menos en Estados Unidos, es todos los chicos que entran a preparatoria, a universidad, donde duermen juntos, la parte militar, y algo bien importante donde se han detectado algunos brotes
por accidentes en el laboratorio en el personal que trabaja con este tipo de bacterias. Que de primo aislamiento se recomienda que se trabaje en campanas de bioseguridad. A últimas fechas o más recientes que esta vacuna, se ha empezado a trabajar con vacuna contra el serotipo B, solamente que esa no es, pues esa cápsula no es tan antigénica como estas, entonces se ha hecho con otras alternativas, ahorita lo vamos a ver, porque hay dos tipos de vacuna, la de polisacáridos y las vacunas conjugadas. En el caso de las vacunas conjugadas, aquí están los 4 serogrupos que los dije que son los más importantes y, bueno, de los que más se tienen casos, y aquí podemos ver cómo dependiendo esa cápsula, el polisacárido capsular, tanto del A, C, W y del Y, va a ser esa combinación que va a ser conjugada con una proteína carreadora para poder tener la vacuna. Y este es el esquema de cómo se está trabajando para el desarrollo de vacunas. Estas serían recombinantes, no son conjugadas, y aquí se puede ver que se expresan diferentes factores de virulencia de la bacteria, del serotipo B, como algunas porinas, algunas adhesinas, y eso es lo que se utiliza tanto para hacer, hay dos formas, en todas estas se utiliza la proteína recombinante expresada de todas estas, y aquí, como de este factor de virulencia, hay dos tipos de pues justamente de esa proteína, dos variantes, entonces de ahí escogen tanto la A como la B para hacer esa vacuna bivalente. Para el diagnóstico de Neisseria meningitis, pues va a relacionarse un poco con lo que ya estábamos platicando, porque ¿de dónde se puede tomar muestra? Pues de LCR, de sangre, de exudados nasofaringeos, de fluidos articulares. Vean, no es tan común en estas muestras. Uno de los éxitos que se menciona para tener una buena observación al GRAM es que cuando se trabaja con el LCR se concentre por centrifugación para poder del sedimento hacer un flotis y el cultivo. Eso es muy importante de retomar. Y pues aquí están algunos de los medios que son gelosa chocolate y gelosa sangre. Por ejemplo, aquí se dice que en el caso de la gelosa sangre, Neisseria meningitis crece mucho mejor que Neisseria gonorrea. De hecho, se menciona que en gelosa sangre se puede ver debajo de las colonias, esos sean observadores cuando trabajen con Neisseria meningitis, se tiende a ver un color verdoso. Entonces, bueno, es uno de los datos que a veces vemos en el laboratorio, y pues que es importante que ustedes vean que generalmente esas colonias tienen un tamaño mediano, son grises, son convexas, y las cepas que tienen cápsula generalmente se pueden observar bien como mucoides, ¿no? Como les decía, crecen bien en gelosa sangre, y pues bueno, aquí podemos ver tanto el GRAM como el crecimiento. Una de las pruebas que ustedes iban a hacer en el laboratorio, pero vamos a retomar cuando volvamos a hacer pues las prácticas de diagnóstico donde puedan identificar a Neisseria, es la prueba del superoxol. Esta prueba es muy parecida a la prueba de catalasa, pero se hace con peróxido al 30%. Y aquí lo que ustedes van a observar lo pueden hacer en el artículo original. Se menciona que se puede hacer tanto en caja como en tubo. Aquí, por ejemplo, también lo están haciendo en un portaobjetos. Se toma tantita colonia y van a adicionar el peróxido de hidrógeno al 30%. Para que sea una prueba positiva tiene que ser un burbujeo muy intenso en los primeros segundos, y para identificarlo como un burbujeo débil, pues para que sea una prueba negativa, generalmente se da después de los 3 segundos, pero sí hay burbujeo. En el caso de los tubos con GC inclinado, se ve muy bien la prueba porque crece la columna de burbujas. Entonces, en el caso de Neisseria gonorrea, hasta parecería que se van a salir del tubo las burbujas, generalmente, y de Neisseria meningitis, pues es muy poco el burbujeo. Eso me permite diferenciar entre estas dos especies. Esta prueba es solo para esas dos especies. Si ustedes meten otras Neisserias, también pueden dar un burbujeo muy, muy abundante. Entonces no es necesariamente solo Neisseria gonorrhoeae que dé esa prueba así, ¿no? Pero entre esas dos especies sí me ayuda a diferenciar cuál es cada una.
Otra de las pruebas que hacemos en el laboratorio es, ustedes ya conocen la base de CTA con diferentes carbohidratos al 1%, saben que se utiliza rojo de fenol como indicador y después de este tiempo de incubación podemos observar que Neisseria meningitidis puede utilizar tanto la glucosa como la maltosa, a diferencia de Neisseria gonorrhoeae, la cual solamente utiliza la glucosa. Esto es muy importante, es una de las pruebas más fáciles de hacer si está bien preparado el medio. Nada más lo único, a veces se lleva en el laboratorio a contaminar muy rápido porque es un medio muy rico, se enriquece con suero, entonces hay que revisar que no vayan a estar contaminadas antes. Como les había comentado, hay unas pruebas que se trabajan con ácidos nucleicos, entonces aquí podemos ver que son muy sensibles, no requieren de microorganismos viables, pero pues como les había dicho, el cultivo generalmente se utiliza o es necesario para después hacer el monitoreo de resistencia. Y aquí hay algunos ejemplos de diferentes casas comerciales. Algunos de ellos, o la gran parte de ellos, trabajan con lo que es la identificación de Neisseria gonorrhoeae y también de Clamidia trachomatis. Otros métodos que se pueden llegar a utilizar estos son métodos rápidos, algunos de ellos son ya cuantitativos o automatizados. Aquí les pongo el ejemplo del API de Biomerie y también este es de Thermo Fisher, esta parte de Rapid ID, en la cual se pueden identificar diferentes especies de Neisseria, también se puede trabajar con Haemophilus, y pues si se fijan son métodos miniaturizados, en los cuales pues son las pruebas que hemos estado platicando, pero pues mucho más rápido. Aquí por ejemplo mencionan, una de ellas es a las 2 horas, la otra a las 4 horas, en la cual a diferencia de las pruebas bioquímicas tradicionales, pues es mucho más rápido. Y también aquí les mencioné pues algunos de los automatizados, donde generalmente pues ya varios laboratorios cuentan con ellos. En este cuadro es para sintetizar tanto la manera tradicional, sustratos homogénicos, como les había dicho, hay también pruebas de coaglutinación en la cual se utilizan diferentes anticuerpos monoclonales para ver si realmente se cuentan con anticuerpos contra Neisseria gonorrhoeae. Aquí está un ejemplo de ellos, es el FADEVAC. Y aquí hay otros métodos como el BBL cristal, los cuales son pues cromogénicos, ¿no? Aquí están los que ya les había mencionado. Estas pruebas son importantes que las conozcan porque les puede llegar a que las utilicen en sus laboratorios. Son métodos de coaglutinación en los cuales se trabaja en específico contra Neisseria meningitidis aquí están los serogrupos, y vean, se puede trabajar con diferentes muestras. Por ejemplo, en también aparte son varias bacterias que se relacionan con meningitis, entonces aquí se pueden identificar justamente el antígeno contra el estreptococo del grupo B, contra Haemophilus influenzae del serotipo B, contra Neisseria meningitidis de diferentes grupos, contra Streptococcus pneumoniae. Entonces es importante que los conozcan porque dan una prueba mucho más rápida en la cual, acuérdense que todas estas muestras, por ejemplo, con Neisseria meningitidis, pues va hacia una enfermedad fulminante. Entonces, si se puede dar un diagnóstico rápido que le pueda servir al médico, esa es una de las funciones que tienen estas pruebas rápidas. Aquí hay otro parecido, pero de otra marca, que es de BD, y vean que son las mismas bacterias que son relacionadas a las más comunes que causan meningitis. Este es otro kit que nosotros les trabajamos en el laboratorio y que a veces podemos conseguir para que ustedes lo conozcan, que es el AF Genital. Cuando lleguemos a la parte de infecciones de transmisión sexual, pues lo pueden llegar a conocer, en el cual vean que son también diferentes bacterias relacionadas con esos cuadros. También se pueden utilizar para identificar micoplasmas, ureaplasmas. Entonces en algunos casos inclusive trae pozos para poder hacer prueba de sensibilidad a los antibióticos. Vean, por cambio de color se puede identificar cuál es la bacteria con la cual cursa ese exudado vaginal o uretral. Este es un algoritmo básico en el cual se puede ver cómo
podemos llegar a la identificación de Neisseria gonorrhoeae. Entonces va a ser de mucha utilidad cuando estén en la práctica de infecciones exudados vaginales. Y bueno, aquí están las características que ya estuvimos platicando de Neisseria gonorrhoeae. Y pues bueno, esto es lo último, una pequeña introducción de lo que es el trabajo con Moraxella catarrhalis. Es importante porque, aunque es de diferente familia de Neisseria, tiene la característica de también ser diplococos gram negativos. Entonces, a veces pueden llegarse a confundir porque también está en mucosas, en este caso de tracto respiratorio alto. Entonces, es importante también aprender a diferenciar a Moraxella de Neisseria. Es un patógeno oportunista, aquí les puse algunos de los pues sí, de alguna de las enfermedades que causa, como la otitis, la sinusitis, inclusive en algunos casos hasta endocarditis o meningitis. Aquí van en el gram, también se ven diplococos gram negativos en forma de grano de café. Algunas cepas tienen resistencia antimicrobiana alta, pueden llegar a producir beta-lactamasas y vean que se dice que después de 48 horas las cepas las colonias, se ven crecidas en gelosa chocolate y se les denomina que tienen la apariencia de ruedas de carro, ¿no? Entonces, por si las llegan a ver, pues esto no se parece en nada al crecimiento de Neisseria en ese medio gelosa chocolate. Las muestras que nosotros podemos llegar a sembrar para identificar a Moraxella, pues viene desde derrame de oído, nasofaringe y diferentes aspirados de vías respiratorias altas. Aquí en este video les voy a, para que vean, uno de los efectos que me gusta mucho de esta bacteria, que es el efecto hockey, en el cual se dice que, imagínense que como si su asa fuera un palo de hockey, en el cual si quieren tocar la colonia, parecería como si la colonia fuera un disco de hockey que van arrastrando por toda la caja. Y eso es bien característico de Neisseria de Moraxella catarrhalis. Vamos a ver el video. In this video, we are going to look at a funny little test that is it's called the hockey puck test. So what basically what this test, what the principle is that we take, this is of course a plate of Moraxella, and let me get my camera good and in focus here. Okay. So what we're going to do is we're going to take our wand and we're going to put it against the edge of a colony and just gently kind of give it a shove. And the whole colony should move. Okay, let me try it again here on a different one, actually just kind of on the angle here, trying to be cameraman and microtech at the same time. Actually jab the wand into the auger. So I'm just going to put this on the edge of the colony and just give it a little push, and the whole colony should move, which for the most part it did there. It didn't, as you'll see with the negative control, or the negative that I'm going to show you here with Neisseria meningitidis, when we go ahead and we put the loop to that, it just falls apart. Okay, so that, as you can see, when I went ahead and put it next to it and gave it a push, it doesn't stay together at all. So, as I said, the hockey puck test is not anything that you're going to be able to use to definitively identify Moraxella catarrhalis, but it is another piece of the puzzle. Entonces, como lo vieron en el video, pues tiene esa característica, ¿no? Aparte de que en el laboratorio, pues podemos checarla con oxidasa y catalasa positivo, que sí se parece a las neisserias, pero esta cepa también, acuérdense que es de neasa positivo. Entonces, en las pruebas de CTA también aquí vamos a ver que es un microorganismo sacarolítico, entonces no va a haber utilización de los carbohidratos de ninguno de los que estamos probando.
Hay diferentes cepas que también les había comentado Neiserias que pueden ser comensales, son biota normal oral, entonces generalmente así es como se reportan o como Neisseria spp si es que se llegan a identificar, pero aquí es de importancia aislarlas e identificarlas si vienen de sitios estériles, entonces se pueden llegar a identificar con todas estas crecimientos que les coloco aquí que son diferentes de Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Entonces son característicos para trabajar con las Neisserias diferentes. Aquí hay algunos ejemplos de especies y de infecciones que pueden llegar a causar. Pues bueno, para cerrar, sería un resumen de lo que hemos estado platicando. Aquí está el crecimiento en los medios selectivos. Aquí está Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Moraxella catarrhalis, ¿no? Vean, en el caso de catalasa y oxidasa, las tres comparten esas mismas características, pero, por ejemplo, aquí Moraxella catarrhalis, toda esta parte de la producción de ácido no la tiene, a diferencia de la glucosa para gonorrea y meningitidis con glucosa y maltosa. El crecimiento en gelosa sangre o gelosa chocolate, pero a 22 grados y a 35 puede tener una diferencia importante con Moraxella catarrhalis o con algunas cepas que son diferentes a esas dos especies, la identificación de reducción de nitratos a nitritos y la DNasa para Moraxella catarrhalis. Bueno, esa sería la parte de la introducción. Y ahora, como la actividad que les vamos a calificar los maestros de laboratorio, en la parte de hemófilos les pedí que hicieran una infografía acerca de las características de hemófilos y de cómo lo diagnostico en el laboratorio. Aquí va a ser algo parecido, pero lo que le van a cambiar es que la infografía tiene que venir desarrollada de un caso clínico. Entonces busquen en referencias de libros o de internet en la cual puedan ver un caso clínico y desarrollarlo. Aquí les puse un ejemplo de una infografía que hice yo. Por ejemplo, era un caso de, ya no lo pueden hacer ustedes, no lo repitan, de conjuntivitis. Aquí tienen una niña de 4 días de nacida. La muestra que se utiliza para analizar es el drenaje ocular. Después de eso, lo que hicieron fue verlo por microscopía. Pueden ver en el gram un diplococo gram negativo. Se sembró en estos medios bajo estas características y ya del crecimiento lo que se hizo fue una catalasa y oxidasa que dieron positivas, la prueba de superoxol positiva, se trabajó con los carbohidratos en CTA y solamente dio glucosa positivo, por lo tanto identificaron a Neisseria gonorrhoeae. Aquí yo puse la referencia de donde obtuve esa información y bueno, ¿quién lo hizo? ¿No? Este es un ejemplo, no es el único molde que pueden ustedes seguir o plantilla de la infografía. Hay muchas páginas de internet en donde ustedes se pueden guiar para hacerla. Entonces suben a la plataforma su archivo, pues como lo generen, ¿no? En JPG o en PDF, y es lo que nosotros les vamos a revisar como la actividad, más que nada para que sinteticen, aprendan a sintetizar todo lo que ustedes ya conocieron de Neisseria y aplicado una muestra, que es lo que vamos a ver cuando retomemos las clases en laboratorio, ¿no? Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Si ustedes tuvieran alguna duda, algún comentario, pues bueno, me lo pueden hacer llegar a través de la plataforma y pues espero que estén muy bien, todos de salud y nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego.